El siglo XVII. Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV. A tener prestigio, y también la lengua. Cambiar el francés. Gran promotor, François de Malherbe. Llega a París en 1600, y se presenta en la corte en 1605, nombrado poeta oficial de la corte por Enrique IV. Malherbe cree que hay que purer la lengua, así que hay que renunciar a lo que es ambiguo, y reducir el vocabulario a lo que es universalmente inteligible. Malherbe, léxico. Se prohíben los préstamos, porque eso es un signo de ignorancia. También condena las palabras compuestas, derivadas y los diminutivos. No se pueden substantivar los adjetivos. No todo estaba permitido en poesía, los tecnicismos, nombre de artesanos y de funciones corporales fuera también. Arcaísmos asimilados a mots bas. Había que escribir claro, así que nada de sinónimos. La poesía debe hacerse con la lengua de todos. Morfología y sintaxis. Obsesión por la claridad, pas, point después de ne. Uso obligatorio del pronombre sujeto. Preposición delante de cada miembro de una enumeración. Construcción de frases cortas. Principal mérito del escribán: escribir con pureza. Permiso para escribir en lengua courante. La poesía lírica muere con Malherbe. Los grammarians son lo que deciden si una frase es corta. La doctrina de Hierbajo tendrá cada vez más éxito. Separación de la lengua vulgar y la lengua literaria de origen aristocrático. A partir de Malherbe, la lengua de la corte será considerada como el modelo del buen francés. Malherbe la palmará y su sucesor será Boyelas, intérprete del rey. Si Malherbe no hubiera tenido sucesor, puede que sus ideas no se hubieran aplicado a la poesía. Baugelas. Intérprete de español e italiano de Luis XIII. Remarques sur la langue franoise, utiles a ceux qui veulent bien parler et bien écrire. 1647. Selección de remarques de Baugelas. La nobleza quería distinguirse de los burgueses, por eso vestían diferente y querían hablar diferente. Aquí aparece el buen uso, mal uso. El buen uso era el de la élite, el malo el de todo el mundo. El usaje de la ciudad no puede concurrencer el de la corte. La razón no debe ser la guía de la lengua. No se debe seguir otras lenguas. El estilo cómico usa el mal uso. Baugelas era un grammarian mediocre. Sus análisis han empobrecido el francés. Dos reacciones: la preciosité, que exagera el purismo, exageración de los principios de Baugelas. El burlesque, reacción contra el purismo. Fundación de la Academia Francesa. Richelieu propone a 9 eruditos de reunirse para hablar de literatura. Querían que el latín ya no fuera la lengua de Europa, sino el francés. Entre los primeros miembros de la Academia: Baugelas, Chapelain. Estatutos de 1635: comenzar por el diccionario, luego una gramática, luego retórica, y finalmente una poética. Diccionario. Cuando se funda la Academia nadie se acuerda del diccionario Destiene. Se encarga de Baugelas que haga un diccionario, pero se muere y sus fichas se pierden. En 1680 la Academia no había publicado su diccionario, eran los únicos autorizados. Richelet compone un diccionario monolingue y lo edita en Genève en 1680. Dictionnaire franois contenant les mots et les choses. Gran éxito. Antoine Furetier, Diccionario Universal, todas las palabras de la lengua, y palabras de Metiers. Intentos de un diccionario universal. 1984. Finalmente, la Academia publica su diccionario en 1694, Dictionnaire de l'Académie Franoise. No era el mejor diccionario de la época. Tomás Queroso Corneille, Diccionario des Arts et des Sciences. 1694. La Academia no despreciaba les mots de Metiers. Observation de l'Académie Française sur les remarques de Baugelas. 1704. Críticas contra la lengua de la corte: ha perdido su prestigio y la lengua igual. François Séraphin y Regnier de Marais, traité de la Grammaire Franoise. Gramática de la Academia Francesa. 1932. Ni retórica ni poética. Port Royal, una obra fundamental que va a tener mucha importancia en el siglo XX. Gramática de Port Royal, monasterio jansenista, visión distinta del catolicismo. Antoine Arnault, jefe del jansenismo. Lancelot, janseniste. 1660. Gramática general y razonada. Hecha por Lancelot y razonamiento de Arnault. Grimarest, primer gramático que critica las ideas de Baugelas. Léxico, siempre la lucha contra las palabras sucias. Bouours, teoría de las sílabas sucias con Bainku. En la segunda mitad del siglo se pensaba que si existía una lengua casta era el francés. ¿Cómo traducir la Biblia? Palabras que hacían referencia a la muerte, acto sexual, etc., considerados sucios.
Traducciones que cambiaban las escenas o las suprimían. Nicolas Pierrot traducción. Bels infideles. Francés, latín. Gran objetivo del siglo XVII fijar la lengua. Con Luis XIV la lengua se vuelve perfecta, y más importante que el latín. Primera mitad de siglo la literatura en latín desaparece poco a poco. Colbert decide retirar las subvenciones a los imprimeros en latín. La primera vez que Francia tiene una literatura comparable a la latina, que muere. Pero el latín persiste, en las ciencias, en la enseñanza universitaria, discurso del método en francés. Las cuestiones científicas en latín, religiosas en francés. Enseñanza elementaria. Los protestantes y jansenistas empiezan a enseñar en francés. Pero va a desaparecer muy pronto en Francia. Protestantes se revoca el edil de Nantes, no se permite la existencia de protestantes en Francia. 30.000 exiliados hugonotes y los que se quedaron tuvieron que convertirse. Consecuencia, la enseñanza en francés se acabó. Pequeñas escuelas católicas, el catecismo, etc. en latín. Excepción Jean-Baptiste de La Salle, que enseñaba a leer y a escribir a los pobres en francés. El francés en Francia Norte, familias ricas van a empezar a expresarse en francés cada vez más. Sur, Occitan como lengua materna, los ricachones quieren que sus hijos aprendan el francés como lengua segunda. El francés en Europa, diplomacia. En el siglo XVI el francés será la lengua de la diplomacia, en latín desde siempre. Tratado de Westfalia 1648 pone fin al poder en español en Europa. Luis XIV va a esforzarse para usar el francés en las relaciones internacionales. Reacciones España, el rey de España aceptaba sus documentos porque respondían en español. Inglaterra y Países Bajos en francés siempre. Otros países europeos recibían los documentos en francés y respondían en latín. Nuevas provincias incorporadas al reino: Roussillon, Franco Condado, Bretaña, Alsacia, Lorena, Flandre, se aplica la ordenanza de Villers-Cotterets en las nuevas provincias. Imposición del francés como lengua oficial escrita. En francés en Europa. Poca presencia en el sur. Italiano, lengua más importante para España y Francia. El pacocés predomina en el norte. Inglaterra, Países Bajos, Alemania. El emperador pasaba de aceptar la documentación en francés, exigían que todos usaran el latín. Tratados: Tratado de los Pirineos, tratado bilingüe. Traité de Aix-la-Chapelle francés 1668, Tratado de Nimègue, entre diferentes países. Negociaciones en latín. Guerra de sucesión del trono de España. Era la ocasión de Luis XIV para meter un Borbón en el trono de España. Todos los países europeos se han aliado con España y Francia. Dos tratados van a poner fin a la guerra: el de Utrecht 1713 y el de Rastatt 1714. Luis XIV consigue lo que se propone, pero es vencido y debe ceder a las otras potencias, pierde las colonias y los territorios. Es la primera vez que el imperio acepta un documento en francés. A partir de Rastatt todos los tratados y negociaciones en francés. En 1763 se acepta que la única lengua internacional es el francés. Derrota que ha supuesto una expansión enorme del francés en Europa. Pero el triunfo del francés comienza en el siglo XVI.